El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto por el reencuentro. 586 es el número del programa, 15ª temporada, y aquí seguimos con Seguridad Vial. Lo primero que quiero decirles a ustedes, en realidad creo que todos estamos contentos, el advenimiento y la solución que fue finalmente aceptada por todos los, Congreso de Intendentes, naturalmente, entonces, y además estaba para la firma del Presidente de la República en tema de libertad por puntos, que entrará en vigencia a partir de enero del próximo año, seguramente, pero mientras tanto se le irán dando formas, donde hay una cantidad de artículos y donde hay una cantidad de multas o de avisos ya de a qué cosas se van a multar y se van a sacar puntos para que tengan la precaución. Naturalmente, pienso yo, ahora y a la distancia, y alguien habrá pensado antes y estarán por corregirlo, que el tema de la retención infantil para toda la gente de pocos recursos que no tiene o que tiene un auto, y que el auto ya sabemos que del año 60 o 60 y algo, que todos sabemos que existe en nuestro país, se les exija una sillita para los niños, no creo que todos las puedan comprar, y no tengo que así nomás, de golpe y porrazo, nosotros les neguemos la posibilidad de poder circular. Habrá que buscar una solución. Supongo que la estarán pensando esa cosa. Bien, antes de entrar en el programa con el invitado especial que tenemos para hoy, que es Roy Rojas, un costarricense, que es una eminencia realmente en el mundo de la seguridad vial y que nos va a acompañar en el día de hoy en un programa extenso donde vamos a hablar de todos los temas que se imaginen con referencia a esta temática que no cuesta vida solamente en Uruguay, sino en el mundo entero. Pero antes que nada, quiero decir, me hicieron una nota el otro día en el Sábado Show. Ahí está. Quiero decirle a todos, al editor, al fotógrafo, a todo Sábado Show, las gracias por la nota realmente, porque ha tenido mucha resonancia, ha recibido muchísimos mensajes de todos lados. Pero quiero hacer una puntualización y la omisión es mía directamente. Fundamentalmente aclarar que en algún momento, cuando terminó el programa Vértigo y mi relación con Ando Parrado, fui a uno que se llamaba Más Deporte, ahí Antonio D'Amado. Mi querido Antonio D'Amado, estuve dos años haciendo el programa de automovilismo puro, era puro deporte, sí, en América Sport de la República Argentina, donde tuvimos una recorrida a toda la América de habla hispana, y eso fue para mí muy importante, sobre todo porque en el mismo momento de dejar Vértigo, Antonio D'Amado me incluyó en sus filas, y ahí mismo viajé a Japón a ver el lanzamiento de un modelo Nissan, otra vez, que me manda Ernesto Soler, un querido amigo desaparecido y que lo tengo en el corazón, además de la memoria. Más allá de ese tema, en la otra parte de televisión y la parte profesional, llegamos y seguimos con mi vuelta al automovilismo deportivo. Fue en el año 22 y 23, con Flavio Bonavena y con BTV. Transmitimos carreras en directo, fue la primera vez que yo hacía una cosa de ese tipo, y fundamentalmente con un director y con una ayuda permanente en los auriculares, que tengo que decir que es lo mejor que me ha pasado en mi vida con respecto a la televisión profesional, en esos aspectos de transmisiones que yo desconocía, y que simplemente tener en el oído a alguien que me guía, no me satura, y que me está mostrando las imágenes en tiempo y forma, más allá de lo que pida, que ha hecho fácil mi tarea. Lo quiero reconocer a Flavio, que me llevó y me invitó, y a la Asociación Uruguaya Volante también mi reconocimiento. Y finalmente, la etapa más triste de esta historia, y esto pasó este año. Arturo Borges, con quien compartí unos cuantos años en la docencia, en una escuela, en la que él, si no era el dueño, era partícipe, por lo menos en aquel momento, y la escuela pasó a ser ISEP, después de BBC, que es el nombre original. Trabajamos muchos años. Independientemente estuvimos en un lado o en otro, pero finalmente Arturo se suma al programa de seguridad vial. Aquí estuvo conmigo un tiempo. Teníamos grandes proyectos para adelante, una gran amistad, un gran profesional. Arturo aprendió muchísimo. El mundo entero lo ha reconocido con algunas trayectorias como la Universidad de Valencia y otras cosas más, y consiguió la resonancia, y realmente bien merecida por un trabajo incansable que hizo Arturo, que si algo tenía era que dormía poco y hacía mucho. Lamentablemente, en un momento absolutamente inesperado, cuando estaba en su mejor momento de su vida, digo yo, Arturo desapareció físicamente. De cualquier manera, también en el corazón, profundamente en el corazón mío y de todo el equipo de seguridad vial. Así que, Arturo, que paz descanse. Y este homenaje no podía haber estado ajeno a una nota conmigo de ninguna forma, porque, Arturo, que nunca nos gusteamos en todo ese tiempo, sos parte de mi vida. Sos parte de mi vida, de mis sentimientos, y realmente de este programa que hoy está en la 15ª temporada y va a seguir, y por muchas más.
¿Tenés dudas sobre cómo manejar en determinadas situaciones o qué dice la ley de tránsito? En Seguridad Vial Uruguay, Jorge Alfaro te informa, te educa y te acompaña hace más de 14 años con contenido claro, útil y actualizado sobre seguridad en las calles y rutas del país. Queremos que manejes seguro y con confianza, por eso respondemos tus dudas directamente en los comentarios. Tu consulta puede ayudar también a otros conductores. Seguinos y deja tu comentario y mira nuestros videos. En Seguridad Vial Uruguay, el conocimiento salva vidas. Inciso 6 dice claramente que el que dobla pierde la preferencia. Atrás, Fernando Camarota me llama y me invita a un almuerzo y me presenta a un señor, Roy Rojas, que había venido para dar inclusive unos consejos a la Unidad Nacional de Seguridad Vial de aquel momento, con el flaco Barrios a la cabeza en la presidencia, qué sé yo. Y ahí me encontré con un señor cauteloso, que finalmente hicimos una amistad tan grande que, bueno, yo le he invitado varias veces acá, él ha venido algunas, pero me ha invitado varias veces a Costa Rica y no fui nunca. Y lo que sí quiero que él sepa, que tengo 3 o 4 restaurantes esperándolos acá, con un stock importante de mollejas, para cuando venga y se decida realmente que el Uruguay le siga resultando tan amable como lo ha considerado. Pero bueno, de su currículum y su calidad humana, lo vamos a conversar juntos, porque estamos hablando con una eminencia en lo que respecta a la seguridad vial, y digo con referencia mundial. Roy Rojas, querido, un abrazo muy grande. Un abrazo, Jorge, qué bueno, muy buenas tardes y un saludo a todos tus seguidores de ese Seguridad Vital, un programa al cual tuve el honor de participar hace bastanticos años ya y efectivamente reconocimiento de esa consistencia, de esa permanencia y siempre colocando en la agenda pública el tema de la seguridad vial, y yo creo que esos programas son necesarios en todos los países y no todos los países cuentan con el honor de tener a una persona como vos que se le sabe al tema y que ha estado colocando, ha sido muy crítico y realmente esa es la postura que debe tomar, digamos, un programa en este sentido, porque aquí ya sabemos que la seguridad vial en América Latina ha sido un tema que ha pasado mucho digamos, del discurso y poco de la acción. Y realmente tú lo has señalado muchas veces, los países necesitan acción, ya todo está inventado, ya todo está creado. Ahora hay que realmente accionar, porque si queremos salvar muchas vidas en las carreteras, tenemos que accionar, tenemos que hacer cosas, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, Roy, cuando estás hablando de las cosas que hay que hacer, naturalmente que son muchísimas, por supuesto, y en el Uruguay ni hablar, que comparado con los países del primer mundo tenemos un atraso sensible de muchísimos años. Pero la referencia que voy a tomar es cuando hablé contigo la primera vez y cuando me dijiste que tú no estabas en este tema y que el día el presidente de Costa Rica te dijo, tú quiero que te encargues de este tema y de ahí más fuiste a Suecia, cantidad de cosas. Quiero decir con esto de que a veces, y me remonto también a Arturo Borges, que me acompañó durante mucho tiempo, que en algún momento no tenía nada que ver con la seguridad vial y de ahí en más fue un proceso de aprendizaje y de devoción y de profesionalización a la temática hasta llegar a lo que él fue y a lo que tú sos naturalmente, ¿sí? Bueno, sí, efectivamente. A ver, yo venía de la salud pública, precisamente de trabajar con adolescentes. Yo previo a la seguridad vial soy adolescentólogo, digamos, vengo de las ciencias sociales. Por azares de la vida me toca volver a la capital. Yo soy de la capital de San José. Sin embargo,
me toca venir nuevamente porque estaba en un programa de un organismo de la ONU y salud en la zona norte, pegado casi a la frontera con Panamá. Me vine y me encontré con una organización llamada el Consejo de Seguridad Vial, ya tenía varios años. De hecho, el Consejo de Seguridad Vial es la agencia nacional de seguridad vial más antigua del continente, inclusive. Tiene más allá de casi 50 años ya, ¿no? Tiene su ley propia, Cuando yo llego, me encuentro con una institución, no tenía un plan, no tenía un marco conceptual. Eso sí, era un gran fondo de mucho dinero con una organización muy administrativa y fundamentalmente era como la caja chica del Ministerio de Infraestructura y Transportes de Costa Rica. Y bueno, pues aquí toca empezar a conceptualizar, a darle una visión, digamos, a la seguridad vial. Empezamos a tener contacto con documentos, revisamos qué había en los países. Efectivamente, la mayoría de los países era incipiente el tema de seguridad vial. Los argentinos son buenos escritores, pero bueno, pues tampoco había mayor cosa en la acción. En Uruguay había un señor, un abogado que escribía, famoso, pero igual tampoco había acción. Y bueno, pues los países requieren acción. Nosotros teníamos un organismo sin visión, sin marco conceptual. Y una vez de hacer un estado del arte, una revisión a nivel internacional, y bueno, pues en América Latina había pocos referentes, por decir ninguno. Tomamos contacto con la Organización Panamericana de la Salud y empezamos a estudiar. La Organización Panamericana tampoco tenía ningún expertise en el tema, sin embargo, se habla de salud pública, es un problema de salud pública, un problema social complejo, y entonces llegó a mis manos un libro escrito, Prevención de Accidentes y Lesiones, del doctor Isaac Lisser. Ese ha sido como el Popol Vuh, porque inclusive ese libro hasta hoy día está vigente. Está vigente porque toda su conceptualización es exactamente lo mismo, de sistema seguro, de visión cero, pero estamos hablando de un libro que se escribió allá por los años 60, ¿verdad? O sea, que no ha perdido esa vigencia. Hoy la diferencia es el tema de la aplicación de la tecnología y otras cosas, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Entonces, no había academia, hoy no hay academia tampoco, sin embargo había que prepararse, había que formarse, y bueno, para eso lo único que teníamos era lo que hacía en la lengua nuestra, lo que hacía España y después lo que hacía Suecia y otros países en otras lenguas. Esa profundización, ese estudio nos lleva a tener un contacto con Suecia y efectivamente Suecia ofreció a Costa Rica desarrollar un proyecto de cooperación técnica. Entonces, efectivamente, firmamos un proyecto de cooperación técnica y duró 9 años. O sea, en 9 años hay un aprendizaje realmente importante del mejor país del mundo, ¿no? Entonces, nos toca empezar a rearmar. Lo primero que se hizo fue una reorganización de la institucionalidad y empezar a crear lo que no existía, que era un órgano técnico, el órgano técnico de la seguridad vial, y ahí empezamos a construir equipo. Era gente que venía de tampoco saber absolutamente nada, y aquí nos toca formar. Hoy muchos de ellos son los que ocupan bajo mi cargo, ocupan las áreas técnicas. Pero ¿cuál ha sido la ventaja y la fortaleza? Que aquí hemos peinado canas. Eso significa que hemos tenido no solo relación con Suecia, hemos tenido relación con otras partes del mundo, pero el mayor aprendizaje ha sido el que tenemos que contextualizar. Ok, mucha de la evidencia científica, mucho de lo que se ha hecho ha sido precisamente los países desarrollados. Sin embargo, a la hora de llevarlo a nuestros contextos, a nuestras realidades, nos encontramos la necesidad de contextualizar para poder nosotros avanzar, no a la misma velocidad, porque hace poco en Bolivia di una conferencia sobre el liderazgo en la seguridad vial en América Latina en los últimos 30 años, y en los últimos 30 años ha estado
presente, he sido testigo de qué es lo que ha pasado en todos los países de América Latina y poder establecer alguna serie de criterios que me permiten realmente decir, bueno, ¿por qué no caminamos? ¿Por qué no caminamos, no? Número uno. Perdón, Roy, pero tú en América Latina, ¿tenés algún país para nombrar directamente algo como importante en su evolución, con un control que sea similar, o si no similar, por lo menos comparable con lo que puede ser países como España, como puede ser Alemania o Suecia mismo? Yo diría que han habido momentos, han habido etapas, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica, más o menos 2003, por ahí, 2000, se incorporan 400 policías a la Fuerza Policial de Tránsito y hay realmente un incremento en la fiscalización, precisamente los expertos suecos entrenaron a nuestra policía de tránsito y hay un reflejo en las tasas de mortalidad en una forma importante, ¿no? Se acompañó de las campañas, inclusive el cinturón de seguridad, nos dieron el premio, el Oscar de la seguridad vial, que es el premio IRTE, que lo da la realeza inglesa, porque pasamos de tener un 20% de uso del cinturón de seguridad a un 85%. Entonces, ¿qué lo caracterizó? Realmente un impulso fundamental sobre el tema de la fiscalización que antes no existía. ¿Cuál es el fuerte de España? Pere Navarro, mi amigo del alma, me decía, Roy, cuando yo entré metí 1.300 policías antes que si bien España venía bajando lentamente, cuando Pere Navarro mete 1.300 policías a la agrupación de tráfico marcó la diferencia. Marcó la diferencia porque empezaron a meter el tema de la fiscalización. Y hoy día, salvo que haya sistemas integrados multimodales de transporte, en el cual la gente efectivamente use el transporte público, donde hayan ciudades realmente conectadas que permitan que los peatones y los ciclistas se muevan en una forma segura y tengan acceso. En aquellos países en donde haya modificación del uso del suelo para que la gente se mueva en una forma segura, no vamos a ver cambios. ¿Qué nos queda? La fiscalización. Pero si la fiscalización no es permanente, estratégica, con un buen manejo inteligente de los datos, no vamos a tener, y hoy día no tenemos. Perdóname, Roy, países. perdóname, para mí la... Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo. Para mí la clave que estás diciendo es algo muy importante, estratégico e inteligente. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando fui a ocupar mi cargo de secretario general en la Unidad Nacional de Seguridad Vial, antes hablé con Pere Navarro, en España,
Y yo, naturalmente, como tú lo decís, alguien que hizo una obra muy grande, que consiguió unos números muy buenos en España después de venir de la situación realmente preocupante, pasó a ser el hombre más odiado de España en algún momento por la rigidez en la estructura que es lo que estaba armando, pero me dijo algo: ¿qué es lo que tú vas a hacer? Le dije: voy a poner multas que sean tan duras para desalentar al infractor. Y me dijo: error. ¿Por qué? Las multas no son para eso, las multas son para que el que es multado las pueda pagar y tú las puedas cobrar. Y ahí naturalmente me cambia un poco la idea general que tenía, porque digo, y vamos a lo que tú decís, algo que sea integralmente, que esté consensuado, que tenga un respaldo técnico importante y que se pueda dar un resultado de la misma manera, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. O sea, primero que nada, ya todo está inventado. Yo siempre que hablo con Pérez, cuando voy a Madrid, nos vamos a sentar a un jardín que tiene el Museo de la Reina Sofía, y dice: aquí es donde me siento yo a filosofar, y siempre que voy vamos a filosofar ahí. Y siempre hablamos de América Latina. Y llegamos a la misma conclusión: ya todo está inventado, Jorge, hay que hacerlo. Usted ve ahora Sistema Seguro, Visión Cero, y todo el mundo se preocupa por ver cómo efectivamente, oye, Sistema Seguro fue creado y Visión Cero sobre un sistema desarrollado homogéneo. América Latina es un sistema no desarrollado y heterogéneo. Entonces no se puede hacer o incorporar o adaptar. Pérez Navarro dice que el sistema seguro es para hablar con un café, pero a la hora de aplicar en nuestras realidades es otro comportamiento. O sea, ¿cuánto necesitamos nuestros países para tener sistemas integrados de transporte en nuestras ciudades que muevan a nuestra gente? Pasarán bastante tiempo. Pero, ¿qué nos queda? Las medidas que la evidencia demuestra, pero sí tiene que ser muy inteligente. No solo, me acuerdo en Uruguay una vez que fui y me dijeron los de la caminera: maestro, tenemos un escuadrón trabajando en las escuelas. Y le digo: ¿y los factores de riesgo? No, pero es que como los tenemos en las escuelas, no tengo gente para trabajar en la carretera. Le digo: no, pues va, estamos mal. El policía a la calle. El policía fue creado para fiscalizar, para trabajar, y efectivamente tiene que ser un manejo totalmente estratégico e inteligente. Hay que saber a dónde es que le está chimando. La ley tiene que ser, y eso lo hablo yo siempre, tenemos que tener una ley que tenga dientes, una ley disuasiva, una ley que efectivamente la población sienta: ok, aquí no solo es aplicarla, perseguir infractores, aquí es tener un marco regulatorio totalmente adecuado, que sea disuasivo, que sepa que, bueno, que no puedo tomar en Uruguay ahora, ok, la ley de tolerancia cero. La tolerancia cero funciona si hay fiscalización, porque los cambios de comportamiento son de largo plazo. Hay países que han aplicado ley tolerancia cero, se reduce la fiscalización en los primeros años y los resultados al final vuelven al principio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas medidas. Entonces, si no tenemos abordajes integrales, porque no solo es pensar en la fiscalización, en las campañas, en educar a la gente, también tenemos que trabajar sobre modificar la infraestructura. Históricamente la seguridad vial en la región ha sido más sobre fiscalización, campañas, educación, pero la parte de la infraestructura, que es uno de los aspectos fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí se puede gestionar la velocidad, porque ahí se puede trabajar con sistemas inteligentes de tránsito, de control automatizado, pero si no se modifica la infraestructura, seguimos. Me acuerdo cuando la carretera, cuando viene de Canelones entrando a Montevideo y Anastasio, tengo buena memoria. Esa carretera es una carretera con una infraestructura y con un diseño geométrico que permite velocidades de operación importantes. Pero la interacción que hay ahí entre los usuarios vulnerables es muy intensiva. Tú me hablaste un día, perdóname, sí, el tema de la interacción, y me hablaste de varias cosas que yo recuerdo siempre y que naturalmente no se puede evitar, sobre todo por el crecimiento, cuando me dijiste: de este lado está la escuela
y del lado de enfrente está la iglesia y más allá el supermarket, y entonces es un trasiego permanente de la gente que no siempre además respetan un lugar preparado que puede ser por arriba o por abajo de la autopista o de la carretera, sino que realmente cruza donde le queda más cómodo, donde le queda más cerca, si no hay impedimento alguno, y eso genera una distorsión que naturalmente es el saldo negativo que tenemos, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, los puentes peatonales. Los puentes peatonales está demostrado científicamente que no son efectivos porque usualmente se ponen en lugares que no son los apropiados a los flujos a lo que es el paso de la gente. Entonces, usualmente se ponen en donde la gente tiene que caminar más allá de lo que su necesidad requiere. Entonces, en ese sentido, se establece, hay criterios establecidos que menos del 18% de uso de un puente peatonal no sirve. Y la mayoría de los accidentes o atropellos donde hay puentes peatonales se dan 500 metros derecha y 500 izquierda de un puente peatonal y debajo del puente peatonal. Porque además tienen una arquitectura que no tiene rostro humano. Se les olvida que hay personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, y se hacen una arquitectura que no es realmente accesible para que no disuade, no permite que la gente sea canalizada. En Europa se usan, pero se usan canalizados, están canalizados, o sea, la gente no tiene otra opción, pero además son rampas, no son puentes con gradas que hacen. Entonces, en muchas de estas vías que son de velocidades con diseños de velocidad importantes, realmente los atropellos están a la luz del día. Y eso es en ese tipo de vías. Pero en las ciudades, en donde precisamente se considera que los vehículos andan bueno, Montevideo fue un buen ejemplo cuando empezaron a controlar con fotomultas, con cámaras. Realmente fue un proceso también, pero lo lograron. Pero muchos de los países, ese tipo de medidas que tienen mucho respaldo de la evidencia científica no ha sido posible. Yo de cualquier manera, Roy, ¿sabes lo que pienso? Que a veces esto es un combo demasiado importante. No es para que me pones un radar de los de antes, aparte que son los que están en Uruguay, que controlan el paso del vehículo frente y si el exceso de velocidad saca la foto y la infracción y la multa, ¿de acuerdo? No hay radares de tramo que regulen y realmente marquen la velocidad entre un radar y otro que está descontrolada absolutamente y no hay, está prohibido radares secretos, ¿de acuerdo? Eso por un lado. De acuerdo. Pero por otra parte pienso, sí, decime. Ese es otro tema. Hoy día ya el tema, antes se hablaba de los programas de corrección de puntos negros. Eso se superó totalmente. Se superó porque se demostró que hay una serie de efectos sobre la solución, como lo que es la migración de los accidentes. Resuelves un punto pero se traslada a otro, ¿no? Y con los controles automatizados tiene que ser un programa de gestión de la velocidad, no un programa de fotomultas, que es diferente, ¿no? Es diferente. Un programa, cuando hablamos de gestionar lo que es la velocidad promedio, entonces ahora sí estamos hablando de ramos de tramo, de radares de tramo, pero tienen que ser complementarios también con otro tipo de medida, porque hay algo que se llama el efecto halo. El efecto halo tiene tiempo y tiene distancia, y eso tiene que ver con el efecto disuasivo de una medida que genera un dispositivo como un radar. Eso significa que después de cierto tiempo se disipa la disuasión y la persona vuelve al comportamiento. Entonces, por eso tiene que haber programas realmente integrales sobre tramos, donde ya se ha medido que la velocidad promedio está arriba del percentil 85, que es lo que la evidencia establece para determinar un punto de alto riesgo y que debe ser susceptible de controlarse. Pero el radar por sí mismo, y yo muchas veces lo discutí con Pere Navarro, a ver, estás poniendo, no hay lugar, no hay carretera en España que no tenga radares, y resulta que hace poco salió una publicación que donde está lleno de radares no habían bajado la mortalidad. Entonces, a ver, hay que compensar, pero perdóname, pero eso es lo que yo estoy pregonando permanentemente. El radar mide la velocidad
Y yo lo que en este momento estoy diciendo, cantidad de choques frontales en carreteras de ida y vuelta de dos manos, no es la velocidad, es que alguien invade la senda contraria y para ahí no hay un control, no hay un radar que realmente multe o penalice a aquel que invade en zonas que están específicamente marcadas con la línea amarilla para que no pasen en una subida donde no se ve lo que viene del otro lado, y que realmente eso para mí, genera más accidentes mortales que la velocidad misma. Entonces pienso, y además lo que pasa en la ciudad como Montevideo, donde la mayoría de los accidentes importantes o los siniestros se producen en cruces, donde hay carteles de pare o ceda al paso que la gente no respeta, ni siquiera mira, y como no hay inspectores en la calle, porque los radares vienen a ocupar determinado espacio, tampoco se controlan y ahí estamos. Bueno, eso es lo que te digo. Precisamente, Jorge, el radar tiene que ser un programa complementario y no solo distintos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si vamos solo a la parte de la aplicación de la tecnología, hay sistemas en que se incorpora, por ejemplo, control de la luz roja, control de invasión de carril. O sea, eso ya es tecnología moderna donde se aplica la inteligencia artificial para controlar otro tipo de factores de riesgo que hacen que sea más disuasivo. Pero siempre no son un fin en sí mismo, tienen que complementarse con otro tipo de medidas. Por ejemplo, si tú me dices que en Uruguay hay accidentes, choques de frente, pero no hay una New Jersey en el centro, y esa es la medida más efectiva. Y es un tema de infraestructura. En México había una carretera, Santa Rosa La Barca, habían 150 muertos al año. Y resulta que hicimos una auditoría de seguridad vial y se concluyó que había que poner una New Jersey en el centro. Al año siguiente que se puso la medida hubo 0 muertos. ¿Por qué? Porque sencillamente... Ahora, tú de cualquier manera, cuando el camino es lo suficientemente angosto como para pensar en que vas a poner una New Jersey y de los dos carriles va a haber uno solo, de cualquier manera eso por ahí es una limitante que no hemos podido solucionar todavía. O sea, yo también pensé en algún otro momento, tú conoces bien las carreteras del Uruguay, ahora se ha trabajado muy bien, el Ministerio de Transporte de Obras Públicas ha hecho un gran trabajo y la ruta misma está excelentemente bien, pero en la parte exterior te encuentras con una columna de hormigón o de metal, o te encuentras con un árbol o con una alcantarilla, que son siniestros lugares mortales. O sea que si te vas de la ruta estás muerto. Realmente la solución sería solamente guardarrail para tratar de encerrar a todos aquellos que estén circulando para que no salgan afuera, porque si no la historia es otra, ¿no? Eso es importante, las barreras de contención, ese es otro tema, Jorge. Muchas veces donde menos conocimiento de seguridad vial tenemos en América Latina es en la capa ingenieril, en los que usualmente construyen, los que equipan la infraestructura, usualmente hay debilidades importantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Los guardarrails. Hay carreteras en Uruguay que vi, sobre todo hacia afuera, que tienen normativas todavía, igual que Costa Rica, igual que otros países de América de los años 50. Todavía tienen cola de pez. Cola de pez es un mecanismo de barrera de contención muy antiguo y que más bien es un factor de riesgo. Vea lo que le voy a decir. Aquí hay dos aspectos que se conjugan. Número uno, hay una tendencia en no solo al choque de frente, sino al se salió de la vía. Se salió de la vía es que pega contra un objeto fijo. Pero si no hay una barrera de contención con la distancia, con las ondas que debe tener de acuerdo al vehículo de mayor masa y el que desarrolla mayor velocidad, sencillamente si esos argumentos técnicos o esas especificaciones no ponen al guardarrail, la barrera de contención no va a tener ningún efecto. Y a eso le agregamos un sistema de formación de conductores deficiente, que es lo que hace que, por ejemplo, en las motocicletas se salió de la vía y se mató. En muchos de los países pasa eso. Y eso está detrás de todo eso, hay un proceso deficiente de formación de conductores que hace que al final hay mucha gente que conduce un vehículo y no sabe. Porque los procesos de formación de conductores son tan deficientes que no pueden demostrar o no pueden acreditar que efectivamente el que anda bajo detrás de una rueda o moto o vehículo o autobús o vehículo de carga que tiene
problemas realmente en su habilidad para conducir un vehículo, en su maniobrabilidad. Y esos son temas que por eso hay que analizarlo en una forma integral, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando? Ahora, lo decía Marcelo Metediera, que es el nuevo presidente de la UNACEP. Él está pensando, yo comparto con el pensamiento que la entrada en vigencia de la licencia por puntos, que va a ser a partir del 1 de enero del próximo año, porque ha sido ya finalmente aceptada, está a la firma del presidente de la República nada más, creo que va a ser un cambio cultural. El cambio cultural, yo particularmente pienso que la peor de las multas por las infracciones, además de los puntos que pierdas y el valor económico de la multa que va a haber que pagarla igual, va a ser el ir a tomar aulas, a tomar clase, hacer con algún docente que en algún grupo te diga cuál es la infracción que cometiste, cuáles son los errores y volver a repasar cuál es la ordenanza de tránsito que por lo visto tú no conoces o le faltas el respeto sin importarte nada en la sociedad o el prójimo. Entonces por eso pienso que ahí apuntamos a un cambio cultural que no va a ser menor. El sistema de puntos efectivamente es una medida que ha funcionado, pero igualmente es una medida que hay que monitorearla. Acuérdese que, por ejemplo, España, cuando metieron el sistema de puntos, pasaron varias veces. O sea, no es de corto plazo que vas a ver el efecto, porque siempre va a haber que ajustarla. Nosotros en Costa Rica lo pusimos casi que era una copia de lo que hizo España, pero resulta que ya España tenía como la tercera versión, porque no era la misma que había promovido en aquel momento. Entonces, cada país tiene que ir ajustando. Usualmente las medidas de pérdida de puntos tienen que ser, no muchas, deben ser solo aquellas que generan comportamientos temerarios, que riñen con el riesgo de la vida, fundamentalmente. El tema de la comunicación que debe acompañar el tema de los sistemas por puntos. Ya he visto muchos países que arrancan con sistemas por puntos basados en lo que ocurrieron en otros países sin ver el contexto, y entonces, ¿qué pasa? No son efectivos. El tema administrativo, el tema de la gestión de la infracción y de los puntos no es sencilla, es compleja, es cara. Entonces, todo ese tipo de situaciones, claro, hay un curso de reeducación, que le llaman de reeducación, que no es lo mismo que hacer el curso de formación de conductores, sino es un curso de sensibilización. Es un curso para sensibilizar, para hablar sobre factores de riesgo, para hablar de las principales normativas que sustentan o que protegen a un conductor de un comportamiento de riesgo. Entonces, no es tan fácil. Ya conocí a Marcelo, un tipazo, ya lo conocía de antes cuando estuvo en Canelones, igual que al señor presidente Orsi. Me acuerdo que fui una vez a visitar al doctor... El doctor Carámbula. Cuando era Carámbula intendente y Orsi secretario, sí. Y el doctor Carámbula me dijo, Roy, estoy en una reunión, pero te va a atender mientras tanto mi secretario, que era Orsi, y con él hablé como 2 horas, un tipazo. Y bueno, pues, pero ahora es el señor presidente. Pero en aquel momento que te digo, conversamos de que efectivamente las intervenciones estas, como el sistema de puntos, hay que irlo monitoreando, hay que ir ajustándolo. Es una buena medida, tiene evidencia, pero hay que ir ajustándola, hasta que realmente sea la más efectiva, sea la que efectivamente disuada a la población de que si te comportas mal, vas a perder puntos, ¿no? Y eso tiene consecuencias importantes en su posibilidad de movilizarse, sobre todo en vehículos, ¿no? Roy, pero yo estoy pensando directamente, nosotros tenemos muchos graves problemas, y yo creo que el tema empieza, y empecemos todo por el principio, y valga la redundancia, ¿verdad? El tema fundamental cuando el otorgamiento de la licencia, cuando la gente empieza a tomar clases para aprender a manejar. Y ahí tenemos una obligación de 15 clases obligatorias de la parte práctica. Y yo sigo insistiendo en que las 15 clases prácticas en Estados Unidos por ahí también son las mismas, pero la que cambia radicalmente es la parte teórica, donde acá es un librito chiquitito y en Estados Unidos es un librote grandote, y por ahí en España también, y el examen se pierde 1, 2 y 3 veces, pero eso no cuesta dinero, cuesta tiempo, y de cualquier manera eso se puede hacer sin que esto signifique una agresión para todo aquel que no tiene recursos y no le estás negando la posibilidad a manejar, ¿de acuerdo? Pero por otra parte, acá en Uruguay,
existe la escuela de conducción y realmente atendida por conductores, por instructores profesionales, o por lo menos a los que se le exige un conocimiento, pero también se permite que el padre de alguien, el novio de una niña, el vecino, el amigo o un pariente X, tenga una licencia de conducir, no importa la primera, la A, y sin tener ninguna capacidad docente, también de clases y sea validado de la misma manera. Entonces, hay una distorsión que realmente no va a ser difícil de arreglar. Sí, ese es un proceso muy serio y hay que irlo revisando y lo viendo. Y te lo digo porque nosotros ahorita, ¿qué fue lo que hicimos? Nos encontramos que hay un gran sector de la población que está aspirando a una licencia, pero que tienen o escolaridad baja o no tienen escolaridad. Por ejemplo, en la moto, es una herramienta de trabajo hoy día. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Trabajamos con la universidad, hicimos lo que se llama mediación pedagógica, cambiamos el manual completamente, hicimos una evaluación, grupos focales en diferentes partes del país, cambiamos el manual, le metimos contenidos realmente aplicables. Ya no es una antología de contenidos técnicos, sino que ahora es un contenido con una lógica para una persona que va a aprender a conducir, pero que además se va a ubicar en un contexto en donde hay otro tipo de usuarios que también generan riesgo y que también tienen derecho a la vía, ¿no? Entonces, eso le pusimos la mediación pedagógica de manera tal de que una persona sin escolaridad pueda ser formada con ese documento, porque también hay un proceso de formación para aquel técnico que hoy tenemos mucha gente que es experta en formar conductores, pero no es pedagogo, es una persona que ha tenido experiencia, es un buen conductor, técnicamente es muy bueno, pero no sabe cómo llegar a hacer que las personas que reciben lo entiendan o lo comprendan, ¿no? Entonces mucha gente estudia para ganar el examen, pero no para aprender, porque la metodología, el modelo pedagógico no les ayuda. Nosotros lo que estamos haciendo es un nuevo manual, que ese manual además tiene una guía para el facilitador, y ahora sí es desde una persona que no sabe leer hasta un astronauta lo puede entender perfectamente. Esa es la parte teórica nada más. Después viene la parte práctica, que tienen que demostrar en un circuito especial la maniobrabilidad, y si pasa ahí, entonces puede ir a vida real. Y vida real, eso es pues un protocolo de una prueba a la cual tienen que seguir, y si no la pierden. O sea, no es sencilla. Ahorita vi una comunicación de que el 30% de las personas en el manual antiguo están perdiendo la prueba. El 30% es un número bien importante de fracaso, y también cuestiona tanto el modelo pedagógico, cuestiona también el manual de conducción, pero también las condiciones en que hay que enseñarle a las personas que están aspirando a Roy, implícito en lo que me estás contando está que aquellos que en este momento acá en Uruguay, cuando cumplís 75 años, ahí tenés que, para renovar la licencia, tenés que dar unas clases prácticas no teóricas, siempre y cuando estés en condiciones médicas razonablemente buenas o aceptables para conducir, ¿de acuerdo? Pero también pienso igual que tú, que todos aquellos que tuvimos la licencia hace muchísimos años, hoy perderíamos la licencia, perderíamos el examen. Lo que me está diciendo a lo mejor que para los 75 años de la renovación, el ideal sería repasar la parte teórica, además de esa mini prueba práctica. Mira, este tema en Costa Rica es un tema complicado. Costa Rica es un país derechista, garantista, y el tema de los derechos de las personas es un tema muy fuerte. Entonces, por ejemplo, ya se ha intentado en algún momento restringir a partir de los 65 años, pero no ha sido posible. Entonces, ¿qué se ha llegado? Por ejemplo, aquí porque hay conductores, si usted revisa el perfil epidemiológico de la accidentalidad, de 65 en adelante, como conductores tenemos una prevalencia muy baja. Y es gente que maneja, gente que conduce. La gente que tiene accidentes es la gente joven, la gente que se mata es la gente joven. Entonces, aquí, salvo que haya un criterio médico que impida que una persona ha perdido o va perdiendo sus condiciones, digamos,
qué sé yo, físicas, mentales, de sus habilidades, salvo que haya algo, que una enfermedad o un padecimiento o algo que tenga que riña con el acto de conducir, no hay un impedimento. Mi amigo Roy, no sabes qué placer es hablar contigo. Y de este año es la primera, pero no va a ser la última vez que nos vayamos a encontrar. Por eso hoy y en este momento te quiero dar, además de las gracias, un abrazo gigante. Y sabes una cosa, en el fondo siempre, no quiero prometerte porque te voy a fallar, pero tengo ganas de ir a Costa Rica de cualquier manera, aceptar una de las invitaciones que me hiciste tantas veces. Gracias, querido amigo, y hasta pronto. Gracias, amigo Jorge. Un saludo a los amigos allá en Uruguay. Gracias a ti. Serán dados. Chau, chau, hasta pronto. Ya nos comeremos las mollejas. Sí, sin duda ninguna. Dale, chau, chau, Roy, gracias. Chau, chau. Este porro parece un porro cualquiera. Sin embargo, es el porro más caro del mundo. Y este es Óscar. Si Óscar decide fumarlo, perderá reflejos y capacidad para conducir de vuelta a casa, lo que le costará un accidente. Este accidente. Los efectos de este porro no solo le costarán a Óscar, sino también a estos 3 amigos que van con él. Costará también cortar el tráfico en el barrio y la llamada al servicio de emergencias. Y costará además aplazar este viaje y anular esta boda. Este porro costará un sentimiento de culpa a Óscar y una llamada a su familia. Todos sabemos que esta llamada va a costar. Y todo por este porro. El porro más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Qué placer hablar con Roy Rojas realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un libro abierto, porque además de todas las cosas que él conoce y la reglamentación y lo que es el sentido común y lo que es el mundo, conoce nuestro país, porque ha venido muchas veces y hemos compartido cantidad de cosas y consejos y bueno, fundamentalmente todo ese tipo de alguien que integra la OICEBI, que integra todo. Bueno, yo tuve alguna conferencia, me olvidé de decirle lo que hicimos hace poquito, que estuvimos conversando con Javier Soto Mellado, cuando hablamos aquí del tema de la seguridad vial con inteligencia artificial, cosa que en este momento estamos hablando y vamos a hacer un curso, ya lo hemos hablado con él, lo hemos hablado con la Universidad de Montevideo y también lo hemos hablado con la UNACEP para integrar y colaborar con la UNACEP con esta temática que realmente es de muy importante. Y sí, pero bueno, también le dije al principio del programa que habían hecho una nota en Sábado Show y realmente la disfruté enormemente, una nota fundamentalmente por el reconocimiento o el contacto con una cantidad de seguidores y amigos con el que no tenía, de repente no veo desde hace muchísimos años y por ahí tuvieron la gentileza de mandarme simplemente alguna frase o algo o un like para decirme que estaba todo bien y que bueno, y no sé cuántos adjetivos que de repente en algunos no seré tan merecedor, pero que lo recibo con muchísimo aprecio y fundamentalmente me dan fuerza. ¿Para qué? Para seguir. Les cuento y les voy a contar este tema que es fundamentalmente, esto es una intimidad. Pero hay un grupo de periodistas, un grupo que trabaja intensamente y hace poco tiempo, no voy a dar el nombre todavía porque no tengo la autorización para hacerlo, pero ya llegará el momento de que lo haga. Y que me llaman por teléfono y me invitaron y me dice, Jorge, lo que queremos es hacer algo contigo. Digo, ¿qué es algo conmigo? Bueno, fundamentalmente basado en la seguridad vial, hacer algo que sea mucho más importante que el programa de televisión, que ya lo es de por sí mismo y por los 15 años que estamos en el aire y que aparte llegamos a todo el país, sino que además el tema es en otros medios, en otra intensidad, en otro volumen, con otra llegada, que fundamenta desde la docencia integral
hasta otros aspectos que contemplan nuestro paisaje, nuestro pasaje por la República Oriental del Uruguay al 100%. Naturalmente, en esos momentos cuando yo había pensado hasta dejar por ahí a fin de año y después del fallecimiento de Arturo Borges, que pensaba compartir con él o dejarle a él todo para que siguiera, bueno, ahora me han devuelto las ganas de seguir y realmente de mantenerme, digamos, no abrir las puertas al viejazo, como se dice normalmente, para seguir en actividad. Cumplí los 80 años y tengo muchas ganas de hacer y de servir. Tengo muchas ganas de acompañar a todos aquellos, sobre todo los que sufren, ¿saben? Aquellos que tienen problemas, y siempre me acuerdo cuando hablo de los programas míos, y me acuerdo de Alba Furtado, un ejemplo de sufrimiento, un ejemplo de lucha, un ejemplo de vida sacrificada, donde perdió a aquella chica, Silvana, que la recuerdo todos los días de mi vida, realmente. Por eso siento la obligación moral y ética y profesional de estar al servicio de la comunidad, cosa que lo quiero seguir haciendo por mucho tiempo. Así que bueno, queridos amigos, será hasta que podamos decirle exactamente y le muestre un poco la programación de lo que vamos a hacer, con las avisadores que tenemos siempre que nos dan, y quiero decir A Plus fundamentalmente, y quiero mandarle un saludo puntual y particular al CEO de A Plus, al ingeniero Álvaro Casal, porque hace pocos días atrás falleció su papá, Álvaro Casal, con quien compartimos muchísimos años de automovilismo de autos clásicos, automovilismo social. Un hombre, un luchador por la temática, un ejemplo de dirección y realmente ¿cómo les puedo decir? Alguien que trabajó muchísimo y se dedicó mucho en beneficio del automovilismo y fundamentalmente, silenciosamente, que es lo más importante. Que en paz descanse Álvaro Casal, padre. Y nosotros le vamos a dejar el espacio simplemente para que la despedida sea con nuestro amigo Alexander Moreira, donde siempre da unos mensajes con respecto a Trailer SUI, algunos elementos que se fabrican en Uruguay, que se puede, como dice él, y que fundamentalmente ya son productos de exportación. Para eso está viajando a la República Argentina Alexander Moreira en busca de nuevos horizontes. Gracias por acompañarnos. El próximo programa tenemos ya muchos y tenemos previsto ya el tema para el próximo programa en el que vamos a actuar y vamos a atacar directamente el tema neumáticos en la integridad de la fabricación hasta el uso, la conveniencia, bueno, definitivamente neumáticos al 100%. Gracias por acompañarme. Dentro de una semana nos volvemos a ver. Mirá lo que es esto, mirá esta parrillita. Qué divina que quedó esta parrillita. Todo en 3 milímetros, nos estamos quedando hasta tarde para hacer cosas, pero la verdad estoy fascinado con esta máquina. 3.000 pesos. Mejor dicho, 2.900 pesos. 2.900 pesos de 3 milímetros. El que la quiera, comuníquense con este teléfono y se la enviamos. Es una maravilla. A carbón podés sacar la parrillita. Haces el carbón, calentás el carbón, tirás la parrilla, carnecita, choricito, todo en uno. Vamos arriba, en Uruguay se puede nomás.